El Hanalpichán es una de las tradiciones más profundas de nuestro pueblo maya. A través de ella recordamos a quienes ya partieron, pero también celebramos la vida, la memoria y las costumbres que nos mantienen unidos como yucatecos. Nuestro invitado conoce muy bien ese legado, hablante nativo de Mayatán, antropólogo, lingüista, literato, ha dedicado su vida a estudiar, enseñar y preservar la lengua maya, la cultura maya, con más de 100 artículos y 30 libros que recogen siglos de sabiduría y tradición. En este episodio de Voces del Renacimiento conversamos sobre la lengua, la memoria y la importancia de mantener vivas las raíces que nos dan identidad. Bienvenido, Fidencio, es un honor tenerte aquí en Voces del Renacimiento Maya. Vishabelesh. Hashmalo, hashmalo, kima kiwoli watatawete, te lo pata tsigbal, yola le mayat ano, le mayamiatzilo, y shan chivalil. Pues muchas gracias, señor gobernador, por la Lo habla invitación. perfecto, Fidencio. Se Me da escucha extraordinario. Háblanos mucho en maya y nos vas traduciendo hashmalo, hashmalo. para que todos los que nos vean. Sí, pues me da mucho gusto estar este día con usted y con la gente que nos está viendo. Pues en verdad creo que estamos ante una época en la que, pues, ante este renacimiento maya, en verdad hay que darle valor a la lengua, a la cultura, pero sobre todo a la memoria, que es lo que nos identifica, ¿no? Y bueno, hoy, 2 de noviembre, pues es una fecha en la que no solamente los vivos, sino también los que han trascendido regresan y nos hacen nuevamente recordar eso que somos, ¿no? Los mayas, no solo del pasado, del presente, sino también del futuro. Fidencio, siempre empezamos el podcast preguntando a nuestro invitado, para los que no tengan el gusto de conocerlo, ¿quién es Fidencio Briceño en lo personal? ¿Dónde naciste, tu niñez, tu juventud? Tener sí, tihu pechanca, halu kawai jubila, tu mektanca hishkokop, tisiheni y chil ya cach umeyahil te cacho. Pues bueno, yo nací en una comunidad, en una comisaría que se llama Jubilá, del municipio de Tixcocop. Pues esta está enclavada en lo que es conocida como la zona enequenera. Entonces yo crecí entre los enequenales. Mi infancia fue precisamente trabajando con mi abuelo, con mi papá, con mis tíos dentro del Enequén, y pues ahí desde la infancia me enseñaron que el trabajo dignifica a las personas, ¿no? Y bueno, desde muy temprana edad yo trabajé con mi abuelo como soguero. Yo hacía las sogas junto con mi abuelo para poder amarrar las pacas, que es donde trabajaba. Mi papá era empacador. Entonces, mi contacto con la gente mayor me hizo, pues, aprender el trabajo, pero también conservar la lengua, ¿no? Acostumbrado a escuchar la lengua todos los días ahí con mi papá, mi abuelo, pues es así como la lengua se mantuvo viva en mí. Y bueno, también mis dos abuelas, tanto la materna como la paterna, ellas fueron monolingües de maya. Entonces, a través de ellas aprendí mucho de la importancia de la lengua y de cómo mantener las tradiciones vivas. ¿Qué te llevó a dedicarte profesionalmente al estudio del mayatán y de las costumbres de nuestros pueblos? Creo que, bueno, las condiciones, ¿no? Como le decía, crecí en una comunidad donde todavía se usaba la lengua maya, a pesar de que es una comunidad pues relativamente cercana a Mérida, pero yo creo que eh, la pobreza con la que crecimos, en mi comunidad no había más que tercer grado de primaria. Para estudiar el resto de la primaria tuve que ir a Ecmul, que es la siguiente comunidad, concluí la primaria y la secundaria la tuve que estudiar en Tixcocop, pero después tuve que emigrar a Mérida. A mis 17 años llego a Mérida a buscar trabajo porque no había becas como ahora, y me ofrecieron un trabajo, y fue el destino que me llevó a un lugar que de verdad yo firmé el trabajo como oficial de servicios sin saber qué era eso. Y como una semana después, porque mi mamá me preguntó: "¿Y dónde trabajas? Túxcame ya".
y no sabía dónde trabajaba hasta que me fijé que hasta arriba decía Academia de la Lengua Maya de Yucatán. Mira nomás. El destino me llevó ahí, entonces tuve mucho contacto con investigadores, con profesores, con toda esta gente mayor que trabajaba la lengua maya. Yo llego en el 16 de agosto del 84 y justo una semana después se juntaron los grandes sabios para hablar de la creación de un alfabeto de la lengua maya. Y desde ese momento dije, Cabetin Canik, ¿no? Necesito aprender a escribir. Yo la hablaba, pero no la escribía. Y ahí fue que el destino me llevó a conocer a mucha gente e interesarme por la antropología, pero sobre todo en hablar de lo vivo que estaba la lengua, porque la mayoría de las veces se hacía referencia, y hasta ahora eh, se habla de la cultura maya del pasado. Pero entonces yo he insistido y es mi terquedad de hablar de los mayas del presente y ¿por qué no pensar en el maya del futuro? ¿No? Así es, que se mantenga y se preserve nuestra lengua y todo lo que incluye. A lo largo de tu carrera, Fidencio, has tenido la oportunidad de traducir a la lengua maya no solo nuestra constitución, sino varias leyes. ¿Cómo ha impactado esto en el respeto a los derechos del pueblo maya para que conozcan también sus derechos? Yo creo que ha sido uno de los mecanismos para no solamente el mantenimiento de la lengua, sino también para poder visibilizarlo, pero también darle oportunidad a la gente de saber que no solamente tiene el derecho de hablar la lengua, sino también de recibir instrucción en su lengua, de recibir los servicios, por ejemplo, servicios médicos en su lengua, ¿no? Y esto me llevó justamente a pensar en que la gran mayoría de nuestra gente pues necesita saber de estos derechos en su propia lengua, ¿no? Así es como empecé a traducir pues todo lo que tenía que llegar a mi pueblo, ¿no? A pasarlo desde la Ley General de Derechos Lingüísticos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución de Yucatán, los derechos culturales, los derechos de los niños, los derechos de la mujer, o sea, todo lo que tiene que ver con iniciativas de ley, los he pasado en maya. Primero para que yo los entienda y le pueda explicar a mi gente, ¿no? Porque como siempre decimos, abet tu kuchuntakte kahok, abet a tu clic a tzigbatik ishmayata, ¿no? Si queremos que llegue a las comunidades, no solamente hay que traducirlas, sino también llevarlas a la comunidad, platicarlas con la comunidad, y esto tiene que ser en maya necesariamente, ¿no? Así es. Desde tu experiencia en el INALI, estuviste en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y también impulsaste mucho la creación de normas en la escritura de la lengua maya. ¿Cómo ha evolucionado el reconocimiento de la lengua maya en nuestro país? Yo creo que favorablemente, gobernador, porque justo como le decía, yo llego en el 84 a la academia y se estaba proponiendo tener un alfabeto unificado para los tres estados. Estamos hablando del 84, termino la prepa, termino la licenciatura, empiezo a proponer proyectos, pero en lugar de darle oportunidad a un joven, lo que hicieron fue pedirme mi renuncia. As- Eso me hizo migrar de Yucatán. Me fui a trabajar con un profesor alemán, me fui a trabajar a la UNAM y de ahí me mandan a Guatemala. Llego en el 91, 92 a Guatemala en un país en guerra, en donde fui testigo de cómo el ejército acribilló a una comunidad por el hecho de no aceptar que se les ponga una escuela de enseñanza en español. Y entonces aprendí que la lengua hay que valorarla y hay que defenderla y tenemos la fortuna de que aquí no ha habido necesidad de llegar a una guerra, a usar las armas, pero sí la necesidad de insistir en la creación de una ley, ¿no? Entonces eso me llevó a proponer, no como mexicano, sino como centroamericano en 1996, una primera propuesta de Ley General de Derechos Lingüísticos, que finalmente en México se aprueba en 2003 y con eso se crea el INALI en 2004. Y me invitan, por fortuna, a ser el primer director de investigación y desde allí procuramos la formación de intérpretes, la formación de traductores, la formación de profesores y hay que presumirlo porque Yucatán ha sido punta de lanza en ese sentido y no necesariamente, a lo mejor está mal que lo diga, pero no necesariamente por el gobierno, sino por los propios hablantes y las propias organizaciones. Hoy día podemos decir
que desde el gobierno del estado lo estamos haciendo en el Gran Museo del Mundo Maya. No puede haber ninguna exposición si no es en maya, ¿no? Y eso es lo que estamos procurando en los demás museos. No podemos sacar una información si no está en maya, ¿no? Entonces, creo De que hecho, es nuestra propuesta de gobierno se llama Renacimiento Maya para poner en el centro de las políticas públicas al pueblo maya, su lengua, sus tradiciones, su cultura, que lo podamos preservar e impulsar. efectivamente, y creo que eso es un logro que aquí en Yucatán se está dando y que en el resto de México desafortunadamente no. Entonces podemos decir que nosotros sí gozamos de nuestros derechos lingüísticos, estamos usando nuestros derechos lingüísticos y creo que como siempre lo digo, tiene que ser corresponsablemente, ¿no? Tiene que ser obviamente el gobierno, las instituciones, pero también nosotros como usuarios de la lengua, como portadores de la lengua, tenemos esa magnífica oportunidad de no solamente hablarla, sino también insistir en que aparezca en todos los ámbitos comunicativos posibles. Estamos a través de la Secretaría de Educación mandando cada vez más maestros de lengua maya a poblaciones no maya hablantes, donde ya se está perdiendo en la niñez el conocimiento de la lengua. Ahí es donde estamos tratando de que se enseñe, ¿no? Y tuvimos de invitada a Chan Lupita, que nos platicaba que es maestra en Sí, un sí. programa de precisamente de Conexcanic Maya para que enseñen la lengua donde no se habla. Fidencio, en estas fechas celebramos el Hanalpisham, que es una tradición arraigada en el corazón del pueblo yucateco. Desde tu punto de vista, ¿qué representa el Hanalpisham en la cosmovisión maya? Yo creo que es muy importante, como una de las tradiciones que, si bien de repente ha estado como un poco en duda si es algo maya o no, ¿no? De hecho, en muchas comunidades no hablamos de Hanalpishán, es Ukinilo Finados, ¿no? Es el día de finados, pero yo creo que ha sido una buena manera para que los no mayas puedan ver cómo nosotros tenemos esta relación con nuestros ancestros, ¿no? Creo que es el momento en el que los mayas del presente nos unimos con nuestros familiares que ya han partido a otro mundo, porque así lo pensamos en maya, ¿no? Desde lo que yo prefiero llamar cosmopercepción, ¿no? Concebimos que hay otro mundo en donde están habitando nuestros ancestros y que regresan justamente a convivir con nosotros y es donde pues emerge todo desde la gastronomía, ¿no? ¿Quién no anhela comer un pib, verdad? Los tamales, los chocolates, los panes, todo eso que nosotros saboreamos y olemos, como se dice en nuestras comunidades, Kutalo, Utialo Yubikov, Gracia, ¿no? Vienen para saborear la gracia, porque muchas veces se piensa que lo que degustan ellos son los aromas, ¿no? Por eso normalmente lo acompañamos de incienso, lo acompañamos de velas, lo acompañamos de todo eso que puede dar color, sabor, olor y pues obviamente lo que llamamos el Hanalpishán o Quinirofinados cambia de una comunidad a otra, ¿no? Porque tiene que ver también con lo que se cosecha de las milpas, ¿no? Entonces, hay comunidades donde les va bien en la milpa y pueden presumir desde el Aksa o el atole, el Iswag, ¿no? Que a veces aquí en la ciudad no tenemos, y todas las formas de cocción del elote, ¿no? Desde el pibilnal, el chacbinal, y bueno, ahí está toda esta tradición gastronómica pero también las distintas maneras de cocción, ¿no? Y nuevamente, pues la lengua, todo eso lo nombramos en nuestra lengua maya. Entonces creo que ahí se conjunta todo esto, sabor, color, lo vistoso que puede ser, ¿no? Y todos los elementos que pueden acompañarlo, ¿no? Y bueno, también decimos que a veces hay que poner atención si el altar va dirigido a la niñez o ha dirigido a los adultos o a todos los santos, ¿no? Y bueno, nosotros en el Gran Museo del Mundo Maya tenemos ahorita un altar para Mejempalal, para los niños, ¿no? Entonces ahí se muestra todo eso que acompaña, desde los panes, las bebidas, los juguetes que son parte de lo tradicional, y obviamente velas, flores y todo esto, ¿no? Entonces sí es algo que nos identifica
y que no tienen todos los pueblos originarios, ¿no? Entonces también hay que decirlo, es una tradición que está viva y que mantiene nuestra relación con toda esta sabiduría que nos han enseñado los abuelos. Y es una oportunidad además para convivir en familia, porque pues todo el mundo a comer pibes en estos días. Efectivamente, junto Espero con que lo hayan disfrutado todos este domingo. Hace unas semanas recibiste la medalla Eligio Ancona en reconocimiento a tu trabajo por la dignificación del pueblo maya. ¿Qué significado tuvo? es un honor haberlo recibido además de manos del señor gobernador, pero también creo que es un reconocimiento a la labor que se ha hecho y que yo digo pues con mucho orgullo que me ha tocado encabezar. Primero fue como estudiante, como acompañante de grandes maestros que me enseñaron, pero que luego ellos han marchado y de repente me doy cuenta que yo he quedado al frente. Pero creo que eso representa todo el esfuerzo de las comunidades mayas con las que hemos trabajado, no solamente aquí en la península, sino también con las hermanas y hermanos de Guatemala, a quienes estimo mucho porque ahí aprendí de verdad cómo la identidad, cómo la cultura está viva y se defiende aún a pesar de estar en un contexto de guerra, ¿no? Entonces se le ve como un derecho humano, ¿no? Y creo que eso en México lo podemos disfrutar y ahora el que me hayan otorgado la medalla Eligio Ancona, pues es pues todo ese proceso que hemos llevado de acompañamiento y de algo que además lo hacemos con mucho gusto, ¿no? Creo que eso es parte de lo que me ha motivado desde ser antropólogo, lingüista, traductor, intérprete, locutor, ¿no? Todo esto es por esa no sé ni cómo decirlo, ¿no? Pero sí es como de repente una angustia de ver que se van cerrando los espacios comunitarios, pero por otro lado se dan oportunidades, por ejemplo, los medios de comunicación, los museos, las escuelas, entonces, donde antes normalmente veíamos la lengua, la escuchábamos, no se está dando en la familia o en la comunidad, pero están abriendo otros espacios. Entonces, creo que hay un retorno como en toda la historia de la cultura maya, ¿no? Y creo que es un momento de renovación y creo que en ese sentido va junto con el renacimiento maya, ¿no? Creo que ahí tenemos una magnífica oportunidad para que incluso sumemos a las juventudes para esto, ¿no? Entonces, creo que la medalla Eligio Ancona sirve también un poco para animar a las y los jóvenes a no desaprovechar las oportunidades que tienen, ¿no? Vemos ahorita, Fidencio, con tu trabajo, un renacimiento del Gran Museo del Mundo Maya. Está regresando la gente al Museo del Mundo Maya y eso creo que es muy importante. Cuéntale un poco a los que nos ven la importancia que tiene. Claro, tenemos un museo en donde desde que nosotros llegamos a trabajar, dijimos que hay que cambiar un poco la narrativa, ¿no? O un mucho. No, normalmente los museos se ven como los espacios en donde se guardan cosas antiguas, ¿no? Es básicamente la definición que se da. Nosotros queremos tener museos vivos, en donde esté presente sí lo antiguo, ese patrimonio cultural material, pero junto con el patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Entonces es donde sumamos la lengua, la música, la medicina tradicional y bueno, la Secretaría de la Cultura en estos momentos encabeza también todo lo que se está haciendo sobre el mantenimiento de la milpa maya, ¿no? El bordado maya y todos estos elementos culturales que están en las comunidades lo estamos mostrando de manera pedagógica para que las infancias, las juventudes puedan acercarse al museo y aprendan de la cultura maya viva, ¿no? Entonces, creo que ese es el cambio que estamos haciendo y obviamente con el impulso de nuestra secretaria, la maestra Patricia Martín Briceño, sabemos que hay que Saludos a preguntar. Pati. Muchas Sí, felicidades sí. porque el evento original estuvo excelente. Más de 300 artesanas y artesanos, maestros artesanos de todo el país, estuvieron precisamente en el Centro Siglo XXI y los modelajes, las pasarelas se hicieron en el museo En el Gran precisamente. Museo, y es justamente lo que buscamos, ¿no? Cómo conjuntar ese patrimonio cultural material que
tenemos junto con las artes, ¿no? Y lo que estamos trabajando desde Sedeculta va, pues también con esa visión suya, señor gobernador, que pues en diciembre se entregó este reconocimiento a 200 bordadoras mayas. Eso ha llamado la atención en ese trabajo junto con la UNESCO. Y es así que Original sale por primera vez de Los Pinos y llega a Yucatán, ¿no? Entonces, creo que eso es precisamente lo que se ve también desde fuera, cómo desde Yucatán estamos trabajando para mostrar todos esos elementos culturales que tenemos como patrimonio vivo y que sin duda yo creo que debemos continuar presumiéndolo. Y pues es la tarea que tenemos en el Gran Museo del Mundo Maya, en donde ahora cada vez más escuelas están llegando, estamos atendiendo pues mensualmente a más de 50 escuelas, están llegando grupos culturales también que ven en el museo un espacio digno para mostrar lo que están haciendo con su arte y obviamente más gente maya ve al museo como algo suyo, ¿no? Es Que como debe antes se ser. había perdido, ¿no? Entonces es el Así gran museo es. del mundo maya, es del pueblo maya y tiene que representarnos como lo que somos, ¿no? Qué bueno. Y para finalizar, Fidencio, ¿qué consejo le darías a los jóvenes, en especial aquellos que tienen raíces mayas, sobre la importancia de estudiar, hablar y defender su lengua y su cultura maya? Bashinkatin walte she humpebatin kana tinchichanile untena in animasin nole tuyarate ma sutsilat anik maya sutsilmat anik, ¿no? Creo que una bandera que me ha acompañado durante mi vida fue algo que aprendí muy joven cuando intenté, pues obviamente estudiar la secundaria y llegué a Tixkokob buscando dónde estaba la escuela para inscribirme. No la hallé y no logré dar con la escuela y después me di cuenta que la gente no me contestaba porque yo estaba hablándoles en maya y la gente no me entendía. Entonces me regresé a mi pueblo llorando porque pues no logré inscribirme a la secundaria y mi abuelo me dijo, mi abuelo era muy sabio, ¿no? Y me dijo, "Ma sutsilat anik maya, sutsilmat anik", ¿no? No es vergonzoso hablar maya, es vergonzoso no hablarla. Entonces, Así eso es. me cambió la visión y desde ese momento dije, tengo que estudiar, pero tengo que seguir siendo maya, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante que no olvidemos quiénes somos, de dónde venimos y las oportunidades para estudiar hoy más que nunca están en todos lados, ¿no? Entonces, creo que hay que estudiar para poder aprender, pero no olvidar nuestra identidad. Pueden ir de la mano la cultura, el pasado con el futuro y junto con los estudios, ¿no? Y bueno, pues no es por presumir, pero justamente la lengua y la cultura maya, señor gobernador, me ha llevado a otros países a aprender, pero también a enseñar, ¿no? He estado en Europa, en Estados Unidos y un poco viendo, pues después de 40 años de trabajo y de estudio, revisando, y por allá mis hijos me decían, has estado en más de 20 países. Y creo que eso es justamente lo que nos puede dar la lengua y la cultura maya. Entonces, de verdad, creo que tenemos hoy día la magnífica oportunidad ante pues toda la tecnología que hay de seguir manteniendo viva nuestra cultura, pero seguir aprendiendo también de otros pueblos. Creo que hoy tenemos que ser más interculturales, más que nunca, pero sin dejar de ser mayas. Y justamente un poco pensando en eso, yo me preguntaba, ¿qué lo llevó a considerar como línea de gobierno el renacimiento maya? Pues principalmente acabar con la desigualdad económica, que fue el compromiso que hicimos con los yucatecos, y precisamente hablar de renacimiento es pensar en una de las mejores épocas de la humanidad, y renacimiento maya es que queremos que el pueblo maya tenga sus mejores años en este sexenio y en los próximos sexenios. Por lo tanto, todo nuestro trabajo tiene que poner en el centro de las políticas públicas al pueblo maya, que tengan las familias bienestar y que se genere un crecimiento económico, pero que dé prosperidad compartida con empleos mejor pagados para que haya bienestar en las familias. Y el fin último de todo gobierno tiene que ser la felicidad del pueblo. Queremos
que el pueblo maya se sienta acompañado. Por eso estamos duplicando la inversión en el campo, apoyando a todos los productores para que tengan un mejor ingreso para sus familias y para sus hijos, más becas, mejores escuelas para que se preparen y el día de mañana se puedan desarrollar. Bien. Pues bueno, pensando en nuestra lengua maya, señor gobernador, qué palabra maya le recuerda a su niñez y por qué? Pues todos aprendemos ciertas palabras que nos hablan, nos recuerdan nuestro pasado, ¿no? Bueno, mi abuelo, que hablaba un poco de maya, siempre nos decía macachipal, que es cuando estaban platicando los adultos y te metías como chamaco a querer opinar. Sí, yo creo que todos, a todos nos pasó lo mismo, ¿no? Siempre nos decían eso, macachi, ¿no? Que es cállate o silencio, ¿no? Y bueno, finalmente, pensando en nuestra historia maya es vasta, ¿no? ¿Cuál sería el personaje maya con el que usted se siente, pues, ligado? Bueno, definitivamente creo que es muy importante la lucha que hizo Felipe Carrillo Puerto por nuestro pueblo maya. Y el hecho de que él hablara la lengua maya fue algo que lo unió mucho al pueblo de Yucatán y considero que es el gobernador más querido de todos los tiempos y tengo una profunda admiración hacia la defensa que hizo de los derechos del pueblo maya y cómo impulsó al pueblo a luchar por sus derechos. Pues muchas gracias, gobernador, por responder las preguntas. Y bueno, creo que coincidimos en mucho. Creo que Felipe Carrillo Puerto para nosotros los mayas, para nosotros los yucatecos, es un ícono y creo que también nos impulsa a seguir adelante. Pues muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Fidencio, y felicidades por toda esa trayectoria representando orgullosamente a nuestra cultura maya. Él es Fidencio Briceño Chel, coordinador de Museos y Patrimonio de la Secretaría de Cultura. Y muchísimas gracias, amigas y amigos, por habernos acompañado en este podcast Voces del Renacimiento Maya. Nos vemos la próxima semana y que tengan feliz Hanal Pichán, feliz domingo a todos.